Tener visión y tener misión es como las luces altas y bajas de un vehículo. Si las luces altas y sin las luces bajas, el vehículo no puede conducir en la noche. Y si lo hace, corre riesgo y pone en peligro la vida de los otros conductores. Las iglesias que no tienen visión y no tienen misión ponen en riesgo la vida de sus tripulantes y de los que encuentran en el camino. En esta oportunidad queremos descubrir cómo llegar a tener visión para nuestra iglesia, para nuestra pequeña congregación y para cada una de las iglesias a cual nosotros tenemos el privilegio de ser miembros. Debemos de tener en cuenta que cada iglesia tiene objetivos, pero esos objetivos no son únicamente un estandarte que se coloca ahí. Es con el objetivo de que esos blancos que se proponen anual para los propósitos de la iglesia han de caer, es decir, deben de ser alcanzados. El momento que nosotros necesitamos para poder formar parte de nuestra iglesia es saber tener visión. Como distrito de Santa Cruz Michapa tenemos una visión, y la visión es ser una iglesia modelo en el desarrollo de las pequeñas congregaciones, convirtiéndolas en la prioridad principal de la iglesia para discipular, para crecer y para multiplicarse. Esa es nuestra visión. Ser una iglesia modelo en el desarrollo de las pequeñas congregaciones, convirtiéndolos en la prioridad principal de la iglesia para discipular, para crecer y para multiplicarse. Debemos de tomar en cuenta esa visión general que tenemos a nivel de iglesia. Esas son las luces altas, pero también tenemos las luces bajas, que es la misión. La misión de nuestro distrito es establecer las bases para el desarrollo que prepare el crecimiento de las pequeñas congregaciones y el fortalecimiento de la iglesia. Nuestra visión es multiplicarnos. Nuestra misión es colocar las bases en las pequeñas congregaciones para que logren multiplicarse. Sabemos a dónde queremos ir en el futuro y sabemos qué queremos hacer en el presente. Pero la visión, al igual que el vehículo, necesita las luces altas para conducirse con seguridad cuando conduce por las noches, porque las luces altas le permiten ver más allá de lo que las luces bajas le permiten. Entonces, cuando no está en la ciudad y hay calles que le permiten poner luces altas porque no interfiere al otro vehículo que viene de frente o no tiene alumbrado público, entonces lo más seguro y más cómodo es poner las luces altas, porque así logra ver el peligro con anticipación. Pero también cuando encuentra otro vehículo en el camino, tiene luces bajas para no poner en riesgo la vida del otro conductor. Pero si hay un objeto o una persona que se atraviesa en el camino, donde es un camino libre, que debe de ir con luces altas, pero al contrario va con luces bajas, el objeto, animal, persona o cosa que se interponga en el camino es casi seguro un accidente de tránsito. Pero de igual forma, cuando un vehículo conduce en la carretera sin visión ni misión, atrasa y pone en peligro la vida de otros tripulantes, de otros conductores, de otros peatones. Además de poner en peligro, atrasa el tráfico que debe de conducir a una velocidad moderada, pero pone en peligro el resto de los conductores. De igual forma sucede cuando nuestras iglesias lo único que hacen es sobrevivir.
Cuando nuestras iglesias lo único que hacen es estar pendiente de quién tiene la predicación del sábado o de la próxima junta, pero estamos pendientes únicamente de la rutina. Vamos avanzando a unos 5 kilómetros por hora porque no llevamos luces ni altas ni luces bajas. Eso pone en peligro la vida de nuestros miembros de iglesia, pone en peligro la vida de los miembros de la comunidad y pone en peligro la conducción de las otras iglesias, porque somos influencias sobre los demás. Es por eso necesario que nosotros nos determinemos una visión, y para poder ver la visión necesitamos inspirarnos en la visión de Jesús. Jesús declaró su visión cuando su iglesia se componía de 70 miembros. Mateo 28:19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El propósito del Señor no era llevar el evangelio a todas las naciones. El propósito del Señor era hacer discípulos a todas las naciones. Porque una cosa es llevar el evangelio que solamente oiga, pero otra cosa es encarnar el evangelio, que es el discipulado. Eso es mucho más difícil. Es más fácil bautizar a una persona que mantenerla dentro de la iglesia. Y Dios no se conforma con el bautismo. Dios se conforma cuando la que se bautizó permanece dentro de la iglesia. A eso se le llama discipulado. Entonces, la visión de Dios era que llegara donde hubiese una persona, ahí que hubiese un discípulo. Así como empresario Ford, cuando empezaba a crear la empresa Ford, él tuvo una visión, y la visión de él fue que en cada cochera de cada casa haya un vehículo. Esa fue la visión de Henry Ford. El dueño de la Coca-Cola dijo que la Coca-Cola iba a llegar a tantos lugares como el agua puede llegar. Es decir, alcanzar hasta el último individuo. Hasta el último individuo. Cuando en ese momento no eran conocidas esa bebida, ni el transporte tirado por motores tampoco era muy común en ese entonces cuando Henry Ford tuvo esa visión. Entonces Jesús tuvo una visión y dijo que donde hay una persona, hay un discípulo. El verbo etnos quiere decir a todo dialecto, a toda etnia. El etnos, de ahí se origina la palabra etnia. Entonces Jesús dijo: por tanto, ir y hacer discípulos a todas las etnias, a todos los dialectos, hasta el último dialecto. Ahí tiene que llegar el discipulado de Cristo Jesús. Esa era la visión de Cristo. ¿Cuántos habían para cumplir esa visión? Solamente una iglesia de 70 miembros. A 70 hombres. Con 70 hombres, Jesús tenía la visión de evangelizar el mundo. Ahora, tu iglesia tiene 50 miembros. ¿Cuál es el blanco de almas que tiene? Puede ser grande, puede ser pequeño. Como sea, queda a unas luces pobres comparada a las luces altas que Dios tiene para su iglesia. Ahora, si tu iglesia tiene 70 miembros, entonces la iglesia de 70 miembros, su misión debe de ser toda la cabecera departamental, mínimo. Porque Dios, con una iglesia de 70 miembros, su visión era alcanzar hasta el último dialecto. Y era una iglesia pobre económicamente, era una iglesia no tan actualizada, era una iglesia que no tenía tanto académicos en ese momento. Es decir, no había muchos que se sabían lenguas, idiomas diferentes. Sin embargo, Jesús, a pesar de eso, tuvo una misión de alcanzar donde hubiese un ser humano, ahí tiene que haber un discípulo. Entonces, preguntémonos nosotros, donde nosotros vivimos, ¿qué hay? ¿Más discípulos o hay más habitantes de esa comunidad? Bueno, la misión es que los discípulos que hay en esa comunidad alcancen a toda su comunidad, no un número.
No un número pobre de 20, 30 almas. No, eso es pobre. Luchar por eso es pobreza. Eso es andar conduciendo un vehículo sin luces. Tarde o temprano te vas a ir a estrellar. No se dirige a nada. La misión de Dios es que donde haya un ser humano, allí hay un discípulo. Que esos seres humanos son divertidos, que pasan toda la vida en las redes sociales, que pasan toda la vida en fiestas, que pasan toda la vida bebiendo, que pasan toda la vida en el secularismo, no importa. Allí donde haya un ser humano, sea este tatuado, sea este un delincuente, sea este lo que sea, ahí tiene que haber un discípulo. ¿Quiénes van a ser esos discípulos? Los pocos que viven en esa comunidad. Deben alcanzar a todos. Segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, en el plan de Dios, en la visión de Dios, no está previsto perder un alma. En la visión de Dios no. Ahora, lástima no saqué ese dato, pero hubiese sido interesante. ¿Cuántas personas fallecen diariamente en nuestro país? Y la otra hubiese sido, bueno, ¿cuántos de esos que fallecen con la esperanza de la salvación en Cristo? Dios no quiere que ninguno perezca. Sean estos ateos, sean estos agnósticos, sean estos rockeros, sean estos reggaetoneros, estén tatuados o no estén tatuados, sean borrachos o no sean borrachos, sean políticos o no sean políticos, sean corruptos o no sean corruptos, sean artistas o no sean artistas, sean deportistas o no sean deportistas. Dios no quiere que nadie perezca. Y los pocos habitantes de esa comunidad que son discípulos tienen la misión, tienen la gran comisión de alcanzar la visión de Dios, de llegarles, porque Dios no quiere que ninguno de ellos perezca sin antes haber llegado a ser discípulo. Esa iglesia de 70 posteriormente llegó a convertirse en una iglesia de 3.070 personas en el primer sermón que Pedro predicó. Esa iglesia, luego de los apóstoles, se conoció como la iglesia primitiva. Y esta iglesia primitiva, donde todavía vivían los apóstoles, tenían clara la visión de Cristo. Tenían clara la visión de Cristo. Ellos eran conductores de un bus que llevaba la capacidad de 3.000 personas en ese momento, pero tenían las luces altas encendidas. Sabían a dónde se iban. Por eso dice Marcos capítulo 16 y versículo 20, ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles al Señor, confirmando la palabra con los señales que le seguían. Los apóstoles predicaron en todas partes. ¿A dónde iban? Iban a predicar, iban a ganar discípulos, iban a cumplir la gran comisión que era la visión de Dios. En todas partes ellos se encontraban predicando. Ahora, la iglesia, ahora sí, la iglesia primitiva, encontramos en Hechos capítulo 1 y versículo 8, donde dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, primero allí donde estaban habitando. Esta es la gran comisión que el Espíritu, que Dios le dice a su iglesia, que posteriormente iba a llegar a ser de 3.000 personas, le dice: me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, ya vamos abarcando un poquito a la cabecera, por así decirlo, en toda Samaria, en los vecinos, y hasta lo último de la tierra, seréis testigos. Dios no estaba pensando en Jerusalén, no estaba pensando en Israel. Yo no sé cómo algunos creen que para salvarse tienen que ir a Israel, cuando Dios está pensando hasta lo último de la tierra. El pueblo de Israel ya no es el exclusivo para alcanzar salvación. Toda la tierra, chinos, indios, europeos, musulmanes,
toda la tierra, africanos, no importa la raza, no importa la etnia, todos tienen que ser testigos del poder del Evangelio. Entonces, nosotros como iglesia debemos de alcanzar el 100% de los habitantes que existen en nuestra comunidad. Y a través de las redes sociales alcanzar hasta donde la señal pueda llegar. Debemos de volverlos locos por el Evangelio. Debemos predicar la locura del Evangelio, como dijo Pablo. ¿Por qué? Porque la misión, Dios tiene una gran visión. Ser testigo hasta lo último de la tierra. Los apóstoles lo cumplieron. La iglesia primitiva lo cumplió. Ahora, en los tiempos proféticos, vean qué interesante. En Mateo 28, 19, Jesús declara la gran visión. Pero en Hechos 1:8, Él vuelve a repetirla. Vuelve a repetirla. Ahora, quiere que los discípulos le queden en la mente. Esa iglesia ya murió. Todos esos apóstoles ya murieron. Toda esa iglesia primitiva ya quedó objeto de estudio de los arqueólogos. Hoy es la iglesia moderna. Esta iglesia que no es fría ni caliente. Esta iglesia que se cree rica, pero es una desventurada. Esa es la iglesia a la que tú y yo pertenecemos. Una iglesia que se cree rica en conocimiento, pero es una iglesia pobre y desventurada, que no es fría ni es caliente. Pero a esa iglesia, a pesar de sus cualidades, Dios le repitió la visión. Y eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Y vuelve a aparecer la palabra griega que apareció en Mateo 28. Vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, etnos, a toda tribu, a toda lengua, a todo pueblo, hasta el último dialecto. Ahí debe de llegar el evangelio. Hasta el último dialecto. Hasta el último. No quiere que ninguno se pierda. Que todos alcancen el evangelio. Ya no. Está bien inspirarnos en los apóstoles. Está bien inspirarnos en la iglesia primitiva. Pero ahora es preguntarnos a nosotros. ¿Estamos cumpliendo esa misión? Nos alegramos porque bautizamos 25 almas en el año. Eso es objeto de alegría. Con razón, esta iglesia le produce náuseas a Dios. Porque es una iglesia que está con las luces bajas, conduciéndose con las luces bajas. ¿Cuál es la condición actual de la iglesia? No es lo que tú piensas, es lo que está escrito. Y la Odisea describe la condición de la iglesia. Pobre, fría, desventurada. Esa es la condición de la iglesia actual. Pero a pesar de esas condiciones, es esa la iglesia la que ha recibido la visión de Dios. La visión de alcanzar a las multitudes. Me di la tarea de buscar en Google Earth una de las iglesias en la cual yo pastoreo. Lamentablemente no se encontró por nuestra responsabilidad de no subir la ubicación a Google Maps. Y sí encontré 5 iglesias evangélicas. Algunas de ellas ni yo sabía que existían en ese pueblo, pero aquí aparecen. Es decir, para Google Earth, para los satélites, como adventistas, no existían. Y si lo que tú haces no lo publicas, no existes.
¿Y cómo es posible que vamos a alcanzar a la comunidad a este nivel? ¿Cómo es posible que vamos a cumplir la visión de Dios? Así es que me di la tarea de identificar los lugares donde están ubicadas las pequeñas congregaciones. Y me di cuenta que aquí, por la escuela, encontramos una pequeña congregación. Luego, aquí, por una colonia, antes de la escuela, encontramos otra pequeña congregación. Aquí, cerca del centro del pueblo, encontramos dos pequeñas congregaciones. Por allá, a un extremo ya del pueblo, encontramos una quinta pequeña congregación. Poco más adelante, encontramos otras dos pequeñas congregaciones. Es decir, tenemos 7 pequeñas congregaciones. Así está ubicada la iglesia de hoy en día. 7 pequeñas congregaciones que están cubriendo el pueblo, el casco urbano de este pueblo. Ahora, cada pequeña congregación tiene un objetivo. El año pasado, el pastor, su servidor, distribuyó los planes en los líderes y la iglesia. Algunos ancianos pusieron resistencia a esos planes. Algunos líderes pusieron resistencia a esos planes. Cuando finalizó el año, solo habíamos alcanzado el 50% de los blancos propuestos. A inicio de este año 2025, las cosas cambiaron. Cada anciano y cada líder se ha propuesto su blanco de almas. El blanco de almas que ellos se han propuesto ha superado el blanco establecido el año pasado a través de su servidor. Las expectativas son más grandes. En las reuniones, ellos repiten sus objetivos para el año 2025. Eso significa un pequeño avance, porque a menos de un año, estos líderes tenían miedo a los objetivos. Un año después, ellos solos se han puesto sus objetivos y esos objetivos superan a los objetivos que el pastor propuso. Pero aún así, los blancos, que hay que aplaudirlo, que hay que felicitarlo, no alcanzan las perspectivas divinas. No alcanzan los objetivos de Dios. ¿Por qué? Porque la PC que más alto es su blanco de alma es de 6. De 6. Ahora digamos, si aquí son 6 por 7, 35. Pero son 6. 6 el más alto de almas. Ahora veamos una cosa. ¿Qué pasaría si esta iglesia, esta pequeña congregación, bautiza a sus 6? Ella tiene 12 miembros. Más 6 serían 18. De esos 18, que se vayan 2 o 2 sean niños, entonces sería 4. Pero que se vayan 3, digamos. Quedan 3. Esta pequeña congregación de 6 almas, 3 quedaron perseverando. Ahora, entonces, si el próximo año esta PC logra otras 6 almas, pierde 3, lamentablemente, se quedan 3. Entonces, en 2 años, esta pequeña congregación va a tener 6 más 12, 18. En 3 años, tendría 9. En 4 años, tendría 12, la misma cantidad que esta tiene. Entonces, eso quiere decir que si esta PC, que es que más almas se ha propuesto, lograr alcanzar en los siguientes 4 años su blanco de 6 almas, eso significaría que de aquí al 2028
al 2030, en el 2030, porque ya estamos en el 2025, estamos 26, 25, 26, 27 al 28, correcto. Al 2028, esta PC se multiplicaría y habría 2 PC. Y si esto mismo lo repite cada una de la pequeña congregación, esta PC tendría 2 PC, estas 2 PC, es decir, que esta iglesia ahora tendría 14 pequeñas congregaciones en 4 años. Entonces, su blanco ya no se limita solamente a almas. El crecimiento se va a ver cuando la pequeña congregación se multiplique. Por eso nuestra visión era establecer, la misión es establecer las bases de la pequeña congregación. Y la visión del distrito es ser una iglesia modelo, siendo la prioridad de las pequeñas congregaciones para discipular y multiplicarse. Esto es lo que nosotros queremos, multiplicarnos en 4 años, llegar a 14 pequeñas congregaciones. 14 pequeñas congregaciones. ¿Te imaginas? En 4 años solamente se lograría sumar el doble, porque tendríamos 7 más 7 son 14 pequeñas congregaciones las que tendríamos aquí. Pero para eso no necesitamos dinero, no necesitamos seminarios, no necesitamos, lo único que necesitamos es líderes que tengan visión. No estén pensando, es que ya en septiembre voy a renunciar. Es que yo he sido puesto por 1 año y en octubre ojalá hacen los nombramientos, tiro mi departamento y queda. Entonces la única misión es entretener a estos 12 miembros que están aquí. Esa no es visión. Eso es conducir una pequeña congregación con las luces apagadas. La visión es vengo aquí por 4 años. En 4 años multiplico mi pequeña congregación. Una vez que multiplico mi pequeña congregación, entonces yo puedo descansar si quiero descansar o me voy para allá, pero yo cumplí mi misión. Ahora, estas 14 pequeñas congregaciones ya no caberían aquí en la iglesia. Eso significaría que tendríamos por ley o hacer la iglesia más grande o transportarnos aquí a otro lugar y establecer una nueva iglesia. Pero para eso necesitamos que los ancianos de aquí tengan una visión, porque el líder va a tener la visión de multiplicarse. Entonces, la visión del anciano es ¿dónde voy a ubicar a toda esta gente que me está viniendo aquí? Esa es la visión. O sea, no es pensar en almas. Está bien en pensar en almas, pero no es el todo de las almas. La visión es multiplicarse, basado siendo la prioridad de las pequeñas congregaciones. Mientras las pequeñas congregaciones no sean la prioridad de la iglesia, somos un vehículo conducido sin luces en una noche de oscuridad. Puede llevar aire acondicionado adentro, puede llevar asientos de lujo, puede llevar la mejor pantalla y cámara de retroceso, puede llevar al mejor conductor, pero sin luces. Mientras nosotros como dijo Jesús a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo en el plan de las pequeñas congregaciones y no seamos convertidos a ellos, vamos a seguir conduciendo iglesias con luces apagadas. Necesitamos gente con visión. Necesitamos líderes visionarios. Necesitamos ancianos visionarios que se sienten a soñar, que vean. Uno de los pastores que yo más admiro es el pastor Alejandro Bullón por 2 cosas. Para mí, él es uno de los pastores en el ámbito personal que le está dando el cumplimiento al 4.º ángel, porque son pocos los pastores valientes que se atreven a predicar sin temor a nada la justificación por la fe a una iglesia extremadamente conservadora. Pero el pastor Bullón no le importó, ha predicado, predica y creo que va a morir predicando la justificación por la fe. Y ha sido uno de los primeros que yo he escuchado a mis 45 años. He leído libros de Mark Finley y han sido uno de los libros
que más me ha gustado. Después del Camino a Cristo, los libros de Mark Finley son los libros que más disfruto. Pero en nuestro lenguaje, lo que ha llegado a nuestra generación ha sido el pastor Bullón. Pero también, en una de las entrevistas tantas que él ha dado, cómo inició su ministerio de evangelista. Yo creo que Dios lo hizo evangelista porque tenía que predicar el mensaje de la justificación por la fe. Pero aparte de eso, él cuenta que él llegó a un estadio en Brasil y se sentó y cerró los ojos y vio en su imaginación, en su visión, el estadio lleno y él predicando. ¿Sabes el costo, la logística que eso llevaría? Y él cuenta que luego habló con algunos hermanos y para honra y gloria de Dios, eso se le cumplió. ¿Dónde están esos líderes que cierran los ojos y sueñan que su PC se multiplique? Hace poco estuve en una reunión de líderes y una joven líder que es su primer año me dice: pastor, mi PC se va a multiplicar. Qué interesante, ya no estamos pensando solamente en bautizar. Bautizar, Juan por estar bautizando perdió la cabeza. Necesitamos gente que discipule, gente que haga multiplicar gente. Eso necesitamos. Ya los puestos están todos llenos. Lo que necesitamos es gente que vaya a la calle, gente que vaya a la iglesia, gente que le encienda el foco a los líderes, gente que le encienda el foco a los ancianos, gente que le encienda el foco a los miembros, gente que encienda la luz y la ponga sobre una caja, sobre algo para que la oscuridad de las tinieblas puedan ver. Y tú puedes ser ese miembro. Enciende tu luz y brilla con Jesús. Que Dios pueda bendecirnos.